sí, directamente. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, acá me acompaña Alejandra. Me acompaña Alejandra, es museóloga, miembro de la Comisión Arquidiocesana de Cultura. Está el profesor Orrego, Gabriel Orrego, también miembro de la Comisión Arquidiocesana de Cultura. Como vamos a conversar sobre Pascua 2012, este hermoso proyecto que está llevando adelante la Comisión de Cultura del Arzobispado con el auspicio del gobierno, tanto de la provincia como de la municipalidad y otras entidades, y con el asesoramiento y el acompañamiento de Marilyn Morales Segovia, que también acá nos está acompañando. Muy bien, a mí me pidieron que haga una presentación así general de este hermoso proyecto Pascua 2012. Ustedes recuerdan que para la Navidad se encaró algo parecido y hablábamos en ese momento de Ni andé Navidad por Aité, nuestra Navidad la más linda. En ese momento hablamos de la Pascua. Pero el tema, y lo voy a introducir desde otra temática, el tema que está en el debate público es esta ley sobre la posibilidad de abortar cuando se produce un caso de violación, ¿no? Está en el debate de los medios. A mí me gustaría decir algo de esto para introducir justamente la Pascua, La Pascua se puede introducir desde cualquier situación humana. ¿Por qué? Porque toca integralmente nuestra existencia. Entonces yo lo voy a hacer desde esta circunstancia que nos toca vivir a todos. El permitir, voy a decir solamente algunos principios muy generales, ¿no? El permitir el aborto en un caso, como es el caso, por ejemplo, de una violación, abre la puerta para otros casos. Esto es razonable. De modo que no es razonable decir que solamente en este caso. Hoy es en este caso. Mañana va a ser en otro. Digamos, entonces comprendamos razonablemente que esta ley abre el camino de la violencia. De la violencia en primer lugar contra la mujer, porque nadie puede negar que un aborto no es agresivo. En primer lugar contra la mujer y después contra el niño por nacer. Hay una doble violencia. Entendamos racionalmente, no estoy hablando desde el punto de vista religioso, Es decir, entendamos racionalmente que cuando se ejerce violencia, ¿no? Cuando se suma violencia, la consecuencia es más violencia. De modo que racionalmente hablando, si somos inteligentes, nunca se puede resolver un conflicto con otro conflicto. ¿Por qué? Porque se suman. Entonces tiene que haber, humanamente hablando, desde el punto de vista de la luz de la razón, tiene que haber otro camino más humano para resolver el triste caso y realmente lamentable caso de una mujer que queda embarazada por un acto de violación, ¿verdad? Esto por una parte. Por otra parte, se produce también, con esta ley, una profunda discriminación. ¿Se discrimina por qué? Y bueno, porque ese ser vivo, que es persona humana, niño por nacer, se lo declara no deseado. Declarar a una persona humana no deseada es discriminarla. Entonces, a uno le cuesta entender cuando se dice que el aborto, aun cuando sea en caso de violación, está dentro de una concepción progresista de la vida. No, estamos retrocediendo.
Estamos retrocediendo, ¿por qué? Porque al niño, por nacer, no le damos un estatus suficiente, digamos, de respeto, de ser deseado, y de los derechos que tiene el elemental, que es a la vida. Entonces volvemos a sociedades primitivas, donde el niño no tenía derechos. Los adquiría recién cuando pasaba a ser adulto. Entonces estamos más bien retrocediendo. Hay otros caminos, tenemos que ensayar otros caminos desde el punto de vista humano. Tenemos que ensayar otros caminos más humanos, no violentos, para resolver las situaciones violentas y lamentables que vivimos. También en el caso de una mujer que queda embarazada por unas circunstancias de estas que es terrible. No la hagamos más terrible. Tiene que haber otros caminos. Hay una comunidad. Siempre es mejor para una mujer, lo dice la ciencia, llevar adelante la gestación, ¿no? Aun cuando después no desee tener la criatura. Hay muchas familias que están esperando adoptar. Hay muchas familias dispuestas a adoptar. Siempre cuando se mediatizan estos casos, hay familias que públicamente dicen, nosotros estamos dispuestos a adoptar esa criatura. ¿Y por qué no se ensaya? ¿Por qué no se abre este espacio? Por otra parte, y aquí añadimos, sumamos a una reflexión razonable que estamos haciendo, con la luz de la razón, con lo que nos da la inteligencia, añadimos la luz de la fe. Si el ser humano que se está gestando es persona, ¿no? Es persona, esto lo dice la ciencia, no lo dice la fe. La ciencia comprueba que desde la gestación, es decir, del primer momento de la fecundación, hay ser humano, hay una vida nueva, con las mismas características y las mismas potencialidades que después se producen a la semana, a los 10 días, a los 15 o a los 20 años. No hay ninguna interrupción en ese proceso. De modo que la ciencia dice es persona humana sujeta de derechos. A eso se añade la luz de la fe. Entonces la fe dice, y nuestra concepción cristiana, si es persona humana, por consiguiente es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, Dios lo adoptó para sí. ¿Cómo lo hizo? Desde nuestra revelación cristiana, Dios en Jesús se encarnó y dio su vida por nosotros. Es decir, la dignidad que adquiere esa persona humana se la da porque Dios la ama. Y la ama hasta el extremo de dar su propia vida por él. Entonces, a la dignidad que tiene una persona humana, por ser persona humana, se le añade desde la fe, ¿no? La dignidad de ser hijo de Dios. Se suma, no se le quita nada, ¿no? Por eso la Iglesia le dice no a cualquier tipo de violencia sobre el ser humano. Sobre todo cuando el ser humano es un inocente, situación de la que estamos hablando. La Pascua nos da luz sobre esto. Nos da luz. ¿Por qué nos da luz? Porque en la Pascua celebramos el amor de Dios revelado sobre el ser humano y llevado hasta el extremo. Dios, no es una declaración de principios esto de que Dios ama a la humanidad. No es una declaración de principios. No es simplemente, digamos, una frase. Es una realidad. Nosotros creemos que ese Dios se hizo ser humano, Jesucristo. Vivió nuestra vida, abrazó nuestra naturaleza y llevó nuestra condición humana hasta la muerte, superándola. Muerte que produjimos nosotros por el pecado. Justamente el pecado es el haber ejercido violencia en las relaciones con Dios y entre nosotros. Y así pasamos a las primeras páginas del Génesis, que relatan de una manera plástica y muy profunda esta realidad.
por el hecho de haber ejercido violencia en las relaciones con Dios y entre los seres humanos, ¿no? La condición humana se destruye a sí misma. Dios, por amor, no permitió que ese mal ejercicio de la libertad llevara a la destrucción la naturaleza humana. Por eso Él en persona vino a buscar. Y vino a buscarnos mostrando que el amor llevado hasta el extremo es el que salva nuestra naturaleza. Y ahora pasamos al momento, digo, para darle lugar después a los que me acompañan, pasamos al momento más dramático de la condición humana de Jesús, que es el de la cruz. La cruz es un momento dramático. Ahí se concentra toda la violencia del pecado. Toda la violencia del pecado. ¿Dios qué hace con su Hijo? Lo sostiene. Por algo las últimas palabras de Jesús fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tenía experiencia de las manos del Padre. No es crueldad del Padre, es el amor de Dios que sostiene al Hijo. Es la crueldad de la violencia nuestra, del ser humano, ¿no? Que desencadenamos por un mal ejercicio de la libertad y nos destruimos, que Jesús carga sobre sí mismo, la lleva hasta el extremo, ¿no? Y la supera precisamente por la obediencia a Dios. Y de esa manera restablece el puente entre Dios y el hombre. Por eso la Pascua de Jesús, este paso es nuestra Pascua. Nos reconcilia con Él y entre nosotros. Y planta la semilla de una humanidad nueva. Los que creemos en Él, entonces empezamos a valorar de una manera diferente la condición humana. Y decimos: el único dueño de la condición humana, de la familia humana, es Dios. Nadie, ni el Estado, ningún poder tiene capacidad como para suprimir una vida humana. Nadie. Si Dios no la suprimió, ¿no? Al contrario, ¿no? La asumió, la redimió, le dio vida en plenitud, es absurdo que nosotros nos atribuyamos el derecho de suprimirla, ¿no? O interrumpirla, como se dice ahora con un eufemismo, porque no nos animamos a decir que matamos. Entonces nos engañamos diciendo que la suprimimos, como si como si interrumpiéndola en algún momento dado habría posibilidades de recuperarla. Digo, es una falsedad hablar de interrupción del embarazo. Démosle a las palabras el contenido que tienen, no nos mintamos. Entonces, la Pascua es algo realmente extraordinario, digamos, como revelación de parte de Dios para la humanidad. Qué hermoso que en esta ocasión podamos coordinar todas las actividades que se pueden realizar en torno a este misterio, es decir, para que nos ayuden a pensar en esto, ¿no? Me parece realmente hermoso que lo hayamos podido llevar a cabo gracias a la tarea que ha hecho la Comisión de Cultura, ¿no? Arquidiocesana. Me parece realmente muy bueno, por eso felicito esta iniciativa, la apoyamos totalmente y esperamos que nos ayude de esta manera plástica, a través de escenificaciones de este misterio, de representaciones de la creación artística, lo que puede salir de nuestras manos, de lo que puede salir de nuestro corazón, digo, en la literatura, en la poesía, podamos, digamos, en un programa único, presentarlo a nuestra comunidad, ¿no? El fundamento de nuestra fe, ¿no? Que ayuda a la razón humana, es precisamente la Pascua de Cristo, por la que Él supera la muerte y el mal, muriendo por nosotros, y Dios lo resucita y está vivo en medio de nosotros. Esta es nuestra fe, y ahora les dejo acá a los
nuestros amigos, a Alejandra y a Gabriel, para que nos cuenten los aspectos, digamos, más prácticos y programáticos de estos próximos días en orden a la Pascua 2012.